Tercer punto, el Evangelio trae libertad verdadera. Ya hemos dicho que el Evangelio es claro, que el Evangelio no se relaciona con el legalismo y ahora el Evangelio trae libertad verdadera. Versículo 7 al 10 de Gálatas, el capítulo 2, que es nuestro texto principal en el cual estamos basando nuestro sermón en esta mañana, dice: antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El Evangelio trae libertad verdadera. Y en estos versículos del 7 al 9 vemos que los líderes de Jerusalén habían reconocido el apostolado de Pablo y el evangelio que Pablo predicaba entre los gentiles. Este evangelio que Pablo predicaba entre los gentiles era conocido, aquí en el texto vemos el evangelio de la incircuncisión, o sea, de los que no eran circuncidados. ¿Quiénes no eran circuncidados? Los gentiles. Además, el mismo evangelio que Pedro predicaba a los judíos, que es catalogado aquí en este versículo 7 al 9 como el evangelio de la circuncisión. ¿Quiénes eran circuncidados? Los judíos. Pero no era que eran dos evangelios diferentes, eran el mismo evangelio dirigidos a personas diferentes, el evangelio que trae libertad verdadera. En Cristo Jesús, cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, tiene libertad del poder de la ley. La ley dice que trae maldición. Entonces, cuando creo en Cristo, tengo libertad de ese poder, ¿cierto? Tengo libertad de esas ceremonias, de esas regulaciones externas como forma de vida. Como Cristo llevó sobre sí la maldición de la ley, también la persona que recibe a Cristo tiene libertad de la maldición de la ley. ¿Qué es esa maldición de la ley? Exige a todos los hombres que obedezcan. ¿Obedezcan cómo? Perfectamente. ¿Sí? Pero entendemos que ninguno somos capaces de obedecer, de guardar la ley perfectamente. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no podemos guardar la ley. Además, la ley no fue dada para que la cumpliéramos. Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano es justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué hace la ley? Nos muestra el pecado, nos muestra como un espejo lo pecadores que somos. Como cristianos estamos bajo una clase de ley totalmente diferente, y es lo que dice Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿cuál es? Que cuando recibo a Cristo como Señor y Salvador por la fe solamente, entonces soy librado del pecado, soy librado de la muerte, soy librado del poder del pecado y soy librado de la muerte eterna en el infierno. Mi querido amigo, en esta mañana quiero hablar con usted. El Señor está haciendo un llamado importante a que crea en este evangelio que trae libertad. Usted necesita libertad del pecado y libertad de la muerte eterna en el infierno para su familia, para su esposa, para sus hijos. Y ese evangelio lo encuentra, y esa libertad lo encuentra solamente en el evangelio de Jesucristo. La libertad. La libertad es un tema que se reitera bastante en el Nuevo Testamento. En Cristo los creyentes, como dice 2 Corintios 3:17, estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo un régimen nuevo, que es el régimen nuevo del Espíritu, y ya no sirvamos bajo un régimen viejo de la letra, o sea, ya no sirvamos bajo
la ley. Eso nos dice Romanos 7:6. Y donde está 2 Corintios 3:17, que donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad. Cuando usted recibe a Jesús como Señor y Salvador, Dios por medio de su Espíritu Santo viene a morar dentro de usted y Él es el que le trae perfecta libertad. O como dice Juan 8:36, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Eso que usted llama libertad es esclavitud. Fiestas, parrandas, adulterio, fornicaciones, lascivia, groserías, malos negocios, esa decadencia total, pero muchos lo llaman libertad, pero aquí la palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres, libres. La libertad cristiana no es ocasión, vuelvo y le repito, para que usted haga lo que quiera. Yo en esta enseñanza, en esta mañana, no le estoy enseñando, ni lo estoy motivando a que usted reciba a Cristo y siga haciendo y lleve su vida desordenada que está llevando. No, el Señor le quiere traer libertad, ¿ya? Pero una persona pierde la libertad cuando decide pecar, ¿sí? Cuando decide volver al pecado. Cristo rompe las cadenas, Cristo nos da seguridad. Cristo entonces dice, ya fuimos liberados de las cadenas del pecado. Como dice Romanos 6:18, libertados del pecado, a ser siervos de la justicia. O como dice Gálatas 5:13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, ¿sí ve? Solamente que no utilicéis la libertad como motivo para la carne, sino para servirnos en amor los unos a los otros. El apóstol Pedro también expresa la misma verdad en estas palabras. Dice, actúen como libres, dice la palabra de Dios. Dice, actúen como libres. Dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino para vivir como hijos del Señor, para vivir como hijos de Dios. Dios nos está haciendo un llamado importante. Dios nos está haciendo un llamado que es claro. No se deje confundir. No se deje engañar por evangelios de ritos, por evangelios de ceremonias, por evangelios de tradiciones, sino por el evangelio de la libertad. Cristo se entregó en la cruz del Calvario para que usted pudiera tener libertad. La libertad me hace recordar lo siguiente. Cuando en los tiempos bíblicos y ahora en nuestros tiempos, nuestra historia que estudiamos en el colegio, el periodo de la esclavitud. Y en los tiempos bíblicos también había un tiempo donde se compraban y se vendían esclavos. Entonces, eso era un mercado de esclavitud grandísimo. Entonces, iba el que iba a comprar sus esclavos y llegaba y pasaba y entonces empezaba a examinar la cabeza, los ojos, si tenía la dentadura completa, la musculatura, para qué tantas cosas pudiera servir. Y finalmente este comprador de esclavos llegaba y decía, me llevo ese, me llevo ese, me llevo este otro. Digamos que se llevaba uno o se llevaba 5, los pagaba. Pero este hombre tenía un papel, era un certificado y se llamaba certificado de libertad. Y en ese certificado decía certificado de libertad para Pepito Pérez, declarado libre y sale de este mercado de esclavitud para que entonces vaya y viva su vida con su familia y viva en libertad. ¿Sabe qué hacía este hombre? Este que antes era esclavo, recibía su certificado de libertad sellado por este hombre que se lo entregaba. Yo hago así, era un sello, un anillo, alguna señal que manifestaba que era auténtico. Y en contraprestación, en contraposición, este hombre que había recibido su libertad, ¿saben ustedes qué hacía? Se iba a servirle a aquel hombre que lo había comprado y que le había dado la libertad. ¿Por qué lo hacía? Lo hacía para agradecimiento. Y estos hombres no utilizaban su libertad como pretexto para seguir haciendo lo malo, sino para ser siervos. ¿Qué es un siervo? Uno que está a las órdenes de otro. Se colocaban a las órdenes de otro. Y es la misma ilustración del evangelio que el Señor nos muestra en la palabra que trae libertad. El Señor nos compra en un mercado de esclavitud del pecado.
y nos entrega un certificado de libertad y dice libre, pero no es libre para utilizar la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino para estar a las órdenes de Dios, para seguirle, para relacionarme, para aprender a conocerlo, para aprender a amarlo, para aprender a obedecerlo. ¿Cuál es ese evangelio que usted está oyendo? ¿Cuál es ese evangelio que usted está oyendo? Un evangelio confuso, un evangelio lleno de reglas, un evangelio lleno de ceremonias, un evangelio lleno de ritos, un evangelio lleno de obras, un evangelio que lo mantiene subyugado, maniatado, manipulado, esclavizado, que lo mantiene sin crecimiento, sin disfrutar de las promesas del Señor. O está escuchando un evangelio que le trae verdadera libertad para seguir realmente al Señor Jesucristo. El evangelio del Señor trae libertad. Y es interesante la canción que se cantaba hace años. Y decían, libertad, libertad, oh, qué buena es aquella que nos da el Salvador. Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación. Dice la canción, una vez era yo peregrino, cautivado en la senda de horror. Mi maldad me tenía cautivo a una eterna y sin vil perdición. Sigue diciendo, pero un día llegó Cristo a mi alma. Yo le di también el corazón. Dice, desde entonces Él pudo librarme con su sangre para salvación. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, para traer libertad. Hebreos nos dice esta verdad en el capítulo 2. Capítulo 2 de Hebreos nos habla más de la libertad. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, este versículo 2:14 de Hebreos, dice, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Cristo derrota a Satanás en la cruz del Calvario. Cristo rompió las cadenas para darnos libertad. Libro de Colosenses también nos habla acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Dice, en Él también fuisteis salvos. Pero aquí está el versículo 14. 13, Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Pero vean lo que dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Sabe usted cuál era el acta de decretos que había contra nosotros? La ley. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola en medio, clavándola en la cruz. Dice que despojó a los principados, nos libró del poder de Satanás, del poder de los demonios. Dice, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y le decimos amén y gloria a Dios, al Señor. Amén, gracias a Dios, porque nos ha traído libertad y nos muestra un evangelio claro, un evangelio que no está nada relacionado con el legalismo, un evangelio que trae libertad. Para finalizar, el versículo 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Es que cuando recibimos el evangelio de la libertad, cuando lo creemos tal como nos lo enseña la palabra de Dios, hay expresiones que manifiestan nuestra libertad cristiana, manifiesta de que somos seguidores del Señor. Cuidar de los pobres no solo es una responsabilidad práctica, sino espiritual, ¿ya? Porque pues abandonar esa responsabilidad es desobedecer la palabra de Dios. Es una forma de manifestar nuestra nueva relación con el Señor. Como dice primera de Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Santiago dice que es falso el creyente que dice a los hermanos que necesitan vestido y sustento diario. Es falso ese evangelio y ese hermano que dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias. Entonces, ¿cómo se está manifestando su libertad cristiana? ¿Cómo se está manifestando el evangelio que ha creído? Querido hermano, el Señor nos llama a reflexionar en el verdadero evangelio y que usted descanse en el evangelio que ha descansado para salvación, que no es de ritos, de reglamentaciones, ni ceremonias, ni penitencias. Es el evangelio de Dios,
por medio de Cristo Jesús, que se entregó una vez por nuestros pecados y para siempre, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Y usted, mi amigo, si no ha recibido el Evangelio, esta mañana es la mañana para que usted reciba el Evangelio de salvación.